Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Lady Sierra y pues hoy tengo el privilegio de estar compartiendo con ustedes el tema de la lección 7, que es el carácter de un servidor. Entonces me alegra poder estar con ustedes en este día y bueno, les doy la bienvenida a todos. Vamos a orar y a pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad. En este día te agradecemos. En este día damos gloria, honra, honor, alabanza por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos estás guiando, Señor, en este mismo momento. Declaramos la guianza, la dirección tuya. Declaramos tu poder, tu presencia sobre nosotros, Señor, que somos fortalecidos a través de estas clases, Señor. Somos fortalecidos a través de tu palabra y declaramos el poder tuyo, Señor, sobre nuestras vidas, que hay poder en la sangre del Cordero sobre nosotros, que tu presencia esté allí en cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor, que tú te mueves con poder allí en sus casas, en los lugares donde ellos se encuentran, Señor, y que tu palabra en nosotros produce frutos, Señor, que somos buena tierra y somos personas, Señor, donde recibimos tu palabra, Señor, y podemos aplicarla y podemos ponerla por obra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, el tema, como les decía, es el carácter de un servidor. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener un servidor del Señor? Entonces, recordemos que nosotros, Dios nos ha dado el privilegio de servirle, de estar en su obra. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas características por las cuales nosotros o las cuales nosotros deberíamos tener como siervos del Señor. Entonces, voy a invitarles a que me sigan en esta presentación que vamos a estar viendo en este momento. Entonces, es así. Lección 7, el carácter de un servidor. Entonces, aquí podemos ver lo siguiente y es que en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, en esta traducción dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Entonces, es clara la palabra cuando nos dice que nosotros no hemos pasado por algo suficientemente fuerte como para apartarnos de Dios. A ver, me explico. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros tenemos problemas, tenemos situaciones, nosotros pensamos de repente que pues se va a acabar el mundo, que no vamos a poder seguir, que esto está siendo muy difícil para nosotros, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros antes más debemos persistir. ¿Por qué? Porque hay tentaciones, obviamente, duras, fuertes para el siervo de Dios, pero con esas tentaciones Dios nos mostrará la salida para vencer. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener hoy en nuestro corazón. Entonces, algo importante que les muestro acá es lo siguiente, que es, miremos el objetivo de esta lección y es que aprendamos como siervos del Señor, aprendamos como siervos de Dios a vencer las tentaciones. Entonces debemos aprender nosotros cómo vamos a vencer esas situaciones que se nos están presentando para servir a Dios. De pronto tú en este momento mismo estás presentando alguna situación en tu vida que tú dices, uy, esto está siendo muy duro para mí, pues, esta situación, incluso lo que estamos viviendo ahorita, puede ser algún momento difícil para ti y tú estás luchando con algo. Pero hoy Dios quiere hablar a tu corazón, quiere decirte que Dios te va a dar la salida para esa situación y ese problema. Y eso que tú estás viviendo, de pronto estás siendo tentado en este momento, Dios te va a dar la salida. Entonces, a manera de introducción, cuando un cristiano sirve al Señor Jesucristo, Él nos da ese paso, Dios nos da ese privilegio, como hablamos, ese paso de poder seguirle, de poder servirle, es de no conformarnos con simplemente asistir a la iglesia, que eso es lo que a algunos creyentes pues les ocurre, que de alguna manera pues se conforman con ir a la iglesia
pues cada vez que puede, cuando le queda tiempo. Pues en este momento pues no estamos pudiendo congregarnos, pero de alguna manera, pues sí, digamos que también puede suceder que que algunos cristianos sacan excusas para hacer las conexiones por internet. Pero yo le felicito a usted, hermano y hermana, que usted ha decidido servirle al Señor, que usted ha podido tener eso en alto honor de decir, voy a servirle a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, y esto es lo que nosotros debemos entender hoy. Cuando nosotros aprendemos a amar al Señor, queremos manifestarle a Él sirviéndole. ¿Cierto? Nosotros, ¿cómo expresamos nuestro amor al Señor? Pues sirviéndole. Y se me viene a la mente cuando Jesús resucitado se encuentra nuevamente con Pedro y Pedro ya le había negado 3 veces y ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Pedro, ¿me amas? Le pregunta 3 veces y entonces Pedro dice, sí, Señor, yo te amo. Pero ¿qué le dice Jesús? Entonces apacienta mis corderos. Entonces, o sea, ¿qué le está diciendo? Sírveme. Si me amas, sírveme. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. Al tener el amor de Dios en nuestro corazón, nosotros cómo se lo expresamos a Él? A través del servicio. También el enemigo trata de desanimarnos, estorbarnos para que el ministerio fracase y vuelva atrás. Es algo impresionante y eso es lo que nosotros debemos entender, que Satanás muchas veces quiere estorbar lo que nosotros hacemos para el Señor y pone tentaciones en nuestra vida. ¿Cuáles son esas tentaciones? La fama, el dinero y la parte sexual, es decir, la inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo se puede traducir? El abuso de autoridad, el manejo del dinero y las tentaciones sexuales, como les venía diciendo. Entonces, vamos a estar mirando cada una de estos tres tipos de tentaciones que se nos pueden presentar a nosotros como cristianos y vamos a irle pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a vencer estas situaciones y que nos guarde nuestro corazón. Entonces, el primer punto, como les venía diciendo, es vencer la tentación en el caso cuando, por ejemplo, estamos siendo tentados en la parte del orgullo. Entonces, vamos a mirar los versículos correspondientes. Entonces, vamos aquí al versículo siguiente, de que corresponde al abuso de la autoridad, que como les digo, tiene que ver con la parte del orgullo. En Hechos 12, 21 al 23, dice, el día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Entonces la gente empezó a gritar, Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un Dios. En ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió comido por los gusanos. Entonces aquí vemos esa parte importante. Herodes, un rey, un romano, que pues obviamente en ese momento Roma tenía todo el poder y ellos creían que eran lo máximo y fuera de ellos no había nada. Entonces, ¿qué permitió Dios? Que este hombre enfermara y muriera comido por los gusanos. Qué texto tan tremendo. O sea, que es decir, es como cuando Dios nos enseña, pues nosotros no somos más que Él. Es más, Pablo siempre enseña en sus epístolas, dice, ninguno crea ser más que otro, sino tiene que tener la posición, o sea, una posición prudente delante de los otros hermanos, delante de las otras personas. Entonces nosotros pues no podemos ser orgullosos con nada de lo que Dios nos haya dado, con nada de lo que tengamos, con nada de lo que somos. No podemos ser orgullosos. Pero ¿qué pasa cuando el orgullo toca en el corazón de un siervo de Dios? Ahí está el peligro, que fue lo que pasó con
precisamente Satanás. Satanás dice que él sí estando allí, siendo un ángel, adorador del Señor, él tuvo ese problema y fue que empezó a creerse como Dios. Y ahí fue cuando el Señor pues lo destituyó, él fue destituido del cielo, pero todo inició con esa actitud que él tuvo en su corazón. Y a veces, y muchas caídas, a veces de siervos de Dios, suelen ocurrir cuando el corazón se empieza a llenar de orgullo. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto se piensa que Dios lo usa mucho, que tiene muchos dones, que tiene muchos talentos, que empieza a ser como una persona imprescindible de alguna manera. Y pues es algo muy grave. Es algo muy grave porque pues, por eso mismo, porque siente que tiene carisma, personalidad, le puede llegar mucho a la gente y ahí pues está el peligro. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta en estos casos es que nosotros no podemos manipular a los demás. Nosotros somos siervos de Dios que aconsejamos, que damos una pauta a las personas para que ellos sigan a Dios, que oramos por ellos, que buscamos a Dios también por la gente, pero nosotros no podemos abusar de esa autoridad que Dios nos ha dado. Es decir, o sea, llegamos hasta un punto y lo que sucede es que a veces por manipular o porque de pronto traten de hacer lo que yo quiero como líder, entonces trato de, sí, de manipular de alguna manera sus pensamientos o sus acciones y esto no es correcto. Entonces ahí es donde debo tener en cuenta que estoy en peligro. Otra cosa es que también se puede llegar a avergonzar a alguna persona en público. De pronto esa persona no está haciendo las cosas bien, pero eso tampoco nos da el derecho de avergonzarlos delante de todos o de pronto hablar mal de ellos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Como siervos de Dios nos debemos cuidar de estas cosas. Tampoco podemos amenazar a la gente, decirles, es que ustedes, si no hacen esto, entonces va a pasar esto, o utilizar la palabra de Dios para amenazar a los demás, pues eso es algo también incorrecto. Y pues necesitamos que Dios nos ayude porque no podemos, para lograr nuestros objetivos, obligar a los hermanos a obedecernos. Eso no lo podemos hacer. Y bueno, de pronto usted haya sentido esa tentación de amenazar o de obligar a alguien, pero esa no es la actitud correcta. Debemos ir al Señor, debemos ir a buscar al Señor y que Dios nos ayude. Sí, en la obra de Dios hay personas difíciles, hay situaciones complicadas, pero seguramente, como veíamos en el primer versículo que leíamos hoy, el Señor nos va a ayudar a salir de esas situaciones. Nos va a dar sabiduría para tratar con esos hermanos y con esas hermanas que son complicadas y difíciles. Dios nos va a ayudar, pero no podemos optar con manipular o amenazar a la gente. Eso no se debe hacer. Entonces, acá hay otro versículo que les quiero compartir que está en 2 Corintios 1:23. Entonces vamos a ir allí a la palabra en 2 Corintios. Ya les comparto. Dice así: si no he ido a visitarlos, ha sido porque los respeto. Que Dios me quite la vida sin miedo. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo. Entonces nosotros vemos el ejemplo de este gran apóstol que con toda humildad, con toda sabiduría, él les dijo a ellos que realmente no había ido a visitarlos es porque realmente no había podido, no había podido. Pero entonces dice que Dios me quite la vida sin miedo, si realmente ha sido por otra situación. O sea, eso que nos enseña el corazón de Pablo, que el corazón de este gran hombre de Dios siempre fue servir, siempre fue amar y no amenazar o manipular, sino que él
por alguna explicación o quiso darles esta explicación a ellos del por qué no había ido, del por qué no había estado tal vez con ellos, de qué era lo que había pasado con él. Y de pronto hay algunos líderes que tal vez pues se sienten autosuficientes o de pronto creemos a veces que no le debemos dar ningún tipo de explicación a la gente de nada. Entonces, es esto, ¿no? Es impresionante entender que realmente nosotros debemos primero tocar el corazón de las personas y no tocar su mano antes. ¿Me hago entender? Dice, antes de pedir una mano, toca su corazón. Esta frase es de un escritor muy conocido que se llama John Maxwell. Es un escritor que nos habla acerca de la importancia de que nosotros toquemos primero el corazón de la gente, o sea, nos ganemos la gente con el amor de Dios y no con manipulación o amenazas, porque lo que va a hacer eso es que la gente pues se va a aburrir, se va a apartar y pues no queremos eso, ¿verdad? Sino que queremos es que ellos pues conozcan más del Señor y puedan salir adelante también de sus situaciones, de lo que ellos estén viviendo. Entonces, otra cosa importante es no envanecernos, porque a veces lo que hablábamos hace un momento, como que nos creemos que ya Dios nos usa mucho, entonces nos creemos pues muy suficientes o muy imprescindibles para la obra de Dios y pues no es así. Dios puede, o Dios me puede usar a mí, pero el día que pues yo no quiera o yo, pues Dios me guarde, pero si yo en algún momento decido no hacerlo o algo pasa conmigo, pues Dios usa a otro. ¿Me hago entender? Y, y eso es algo importante. O sea, Dios me usa y Dios quiere usarme y Dios te quiere usar a ti, pero no somos imprescindibles. Dios también puede usar otra persona que tal vez tome mi lugar o tome el lugar de algún otro y pues sepa corresponder realmente al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Entonces, recordándoles este verso nuevamente en Hechos 12:23, en ese momento un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió comido por los gusanos. Entonces nosotros no podemos estar buscando de pronto una apreciación de la gente o ser reconocido en el sentido en que nos rindan a nosotros pues como la gloria, esto es muy delicado, sino que no le podemos robar la gloria al Señor. O sea, Él se la merece toda y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, que Dios sea guardando nuestro corazón y nos guarde a todos de esta situación del orgullo. Entonces, bueno, espero que esté tomando atenta nota, hermano, de estos puntos. Vamos a ir al segundo. El segundo tiene que ver con la tentación del mal manejo del dinero. Entonces, esto tiene que ver con la integridad con la cual manejamos nuestro dinero, pero también el dinero de los demás. Entonces, usted me dirá, ¿cómo hace el dinero de los demás? Porque a veces, pues, nosotros recogemos ofrendas, diezmos, y pues porque nos toca, ¿verdad? Pero esto no es nuestro y es importante tener en cuenta que hay que respetar que hay dineros que nosotros podemos ser el canal para recibirlos, pero nosotros tenemos que tener cuidado de cómo pues los tenemos allí y qué debemos hacer con ese dinero debe ser muy claro, ¿no? Porque puede haber allí, de pronto si nuestro corazón está fallando, pues pueden haber situaciones que no son correctas. Entonces vamos a mirar el siguiente versículo. El siguiente versículo está en Primera de Timoteo 6:10. Entonces regalen un momento. Aquí. Entonces, el mal manejo del dinero. Entonces, 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, qué tremendo es ver esto, porque el amor al dinero es algo que daña el corazón de la gente. Miramos que no está hablando aquí la palabra de Dios que tenga que ver necesariamente con el dinero como tal, sino el amor al dinero, es diferente. Entonces, lo que hace el amor al dinero es codiciar. Entonces, codiciamos, queremos tener más, más y más y aún lo de otras personas. Entonces, esto es algo bien delicado. Entonces, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos con el dinero también, pues como tú manejas tu dinero. Entonces, aquí también se ve. Entonces, a veces, pues, no sé, podemos irnos al extremo de ser personas que nunca damos, por ejemplo, a la obra de Dios, por ejemplo, a nuestros padres, los que los tenemos vivos, o a los hijos, bueno, no sé. También, digamos, en este tiempo podemos ayudar a gente necesitada y a veces no lo hacemos, porque pues también hay codicia en el corazón en ese sentido. Y dice la palabra de Dios aquí que ese amor al dinero lo que hace es extraviar de la fe a la gente. Es muy grave, es muy delicado. Entonces, ¿cómo manejamos, digamos, nuestro dinero personal? Tenemos ahorros. em, Recordemos que en esto también tiene que ver la mayordomía. Entonces, la mayordomía, ¿qué es? Es manejar muy bien los recursos que Dios nos ha dado, aquí incluyendo el dinero. Entonces, ¿cómo manejo mi dinero? ¿Cómo manejo mis finanzas? Esto, hay personas que se endeudan demasiado por conseguir más, entonces como que no se piensa bien adquirir las cosas, sino que pues de repente estamos pidiendo prestado y nos enloquecemos pues en el sentido en que no pedimos dirección a Dios y esto es algo muy grave. Entonces, algo acá, así dice en 1 Corintios 4:2, creo que lo tengo por acá, permítanme un momento, les muestro ese versículo también, que es súper importante. Miren lo que dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿qué se busca con esto? Que nosotros, como hijos de Dios, seamos hallados fieles, que no tengan que decir nada de nosotros con respecto a esto, hermanos, que es que se robó, que es que le quitó, que es que se guardó, que es que no, no, nosotros debemos ser como siervos de Dios, personas íntegras, que en nada, nada nos guardamos, ni a la obra de Dios, ni de ninguna otra persona. Yo tuve la experiencia de trabajar en un banco hace un tiempo, yo trabajé como cajera y no era un trabajo fácil, realmente pues es como cuidar el dinero de otros, realmente. Y hay unos que han tenido que pagar hasta con su vida, es decir, llegan, los encañonan y pues a veces esto termina muy mal, mm, pero obviamente prevalece la vida. Hay gente que pues ha tenido que dar las claves y pues nada, pues se llevan todo. Pero, pero aquella persona que es íntegra, así tenga que guardar en la bóveda millones de pesos, o sea que tiene que responder por eso, ¿verdad? Y por algo que no es de él o de ella. Pues así mismo es delante de Dios. ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? Y vuelvo al punto. Diezmamos, ofrendamos, le damos a Dios lo que es de Él, pagamos nuestros impuestos, somos correctos con la gente que nos ha prestado dinero. Esto tiene que ver con el buen manejo del dinero y con que nuestro corazón sea un corazón correcto con respecto a las finanzas. Entonces es algo que les hablamos con mucho amor, hermanos, porque son principios de la palabra que no cambian. Y esto en crisis o no, no cambia.
y seguramente de pronto alguno que me está escuchando esté pasando por alguna situación difícil en cuanto a la parte económica, pero créale al Señor que si usted es fiel, el Señor le va a recompensar y le va a bendecir. No tome lo que no es suyo, más bien pídale al Señor recursos, pídale al Señor sabiduría. Los pastores nos han estado hablando acerca de cómo en este momento de alguna manera reinventarnos para nuevos negocios, para nuevas ideas y sabemos que en el Señor se va a poder hacer porque Dios es la fuente de nuestro dinero, por así decirlo. Recordemos que no, todo viene del Señor. Él es el que nos va a dar absolutamente todos los recursos. Entonces, créale al Señor que así va a ser. Vamos entonces a ver el tercer punto. Entonces vamos para el tercero que tiene que ver con la tentación sexual. Este es el último punto. Quiero pues que aquí pues tenemos varios textos para que los tengamos presentes. Entonces quiero que por favor me acompañe nuevamente ahí a la pantalla para mirar los textos de la palabra. Entonces dice así. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Este verso lo leímos al inicio, entonces qué importante entender que Dios nos va a dar la salida incluso en la parte sexual, en las tentaciones sexuales. Otro versículo que va a ser nuestro apoyo en esta tarde es Génesis 39. Dice el versículo 1, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Aquí está hablando de José. Y no había nadie de los que de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Entonces aquí vemos la historia de José. Es una historia muy conocida por todos, es una historia tremenda donde nos enseña acerca de un hombre que fue fiel. Y hablando, pues acabamos de hablar de la parte de las finanzas, pero aquí se resalta la parte de la moral de José, pero vemos que también él fue fiel en la parte financiera, porque él fue un hombre, un administrador tremendo que Faraón lo tuvo en cuenta porque era un hombre muy fiel. Pero no solamente fue en esa área, sino en la parte de la sexualidad también. Y es tremendo ver que José, a pesar de que esta mujer lo asió, dice que lo cogió de la ropa y le empezó a decir cantidad de cosas y él estaba allí solo. Obviamente tenía el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo fue el que lo motivó y lo ayudó a vencer esa tentación de esa mujer que lo estaba asediando. Entonces, esto no es solamente para hombres, eso también es para las mujeres. Entonces, hermanas, hay situaciones que pasan tanto para mujeres solteras como para mujeres casadas. Y queremos invitarles en esta tarde a que nos sinceremos con Dios realmente, porque hay situaciones por las cuales de pronto estemos pasando. Y recuerde que este tiempo, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de alguna manera peligrosos, son tiempos difíciles, que nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo en inmoralidades sexuales, sino que debemos realmente examinar nuestro corazón, nuestra vida y renunciar a estas situaciones. Hay personas que guardan esto por años, se lo guardan, no hay un cambio, no hay de alguna manera pues un arrepentimiento, sino que viven luchando con esta situación toda su vida. Pero el Señor
hoy nos dice a través de su palabra, el versículo que leamos en 1 Corintios, es que estas tentaciones el Señor nos da la salida para lograr vencerlas. El Señor nos va a ayudar, el Señor está con nosotros para vencer esas situaciones y Él nos va a guardar. Entonces Satanás busca hacer caer a los siervos de Dios para que abandonen el ministerio. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, con tristeza lo digo, han caído en inmoralidad sexual y no vuelven a ser los mismos? Es decir, no vuelven a levantarse de esa situación con la misma fuerza. No, sus ministerios no vuelven a ser iguales. ¿Por qué? Porque esta parte sexual afecta de una manera impresionante a los siervos de Dios. Por eso Satanás siempre va a querer dañarnos de alguna manera. Pero recordemos nuevamente, no me voy a cansar de decir, el Señor nos va a dar la salida y nos da la salida con esas tentaciones. Entonces, así como le dio la salida a José, José fue un hombre prudente, que en este momento, o sea, estaba viviendo esa situación tan terrible, pero ¿el qué hizo? Él salió corriendo. Él salió corriendo no por cobardía, todo lo contrario, por valentía, porque hubiera sido otro hombre, tal vez hubiera sido pues súper complicado, porque hubiera hecho yo cómo voy a desaprovechar esa oportunidad con la esposa de Potifar. Seguramente no era una mujer fea, seguramente era una mujer bonita que lo asediaba y lo asediaba. Y eso no, de pronto no fue fácil para José, seguramente no fue fácil. Pero entonces vemos que es mejor ser prudente para vencer la tentación, es decir, tomar acciones prudentes para que nos eviten ser tentados. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, no estar solos con personas del sexo opuesto, es algo importante. O sea, no te quedes solo con una persona del sexo opuesto, pues es lo mejor. Entonces, por ejemplo, para la gente, las personas casadas, mmm, yo tengo mi hogar también y yo les aconsejo una cosa. No es prudente que, por ejemplo, nosotras las mujeres tengamos un mejor amigo que no sea nuestro esposo. ¿Me hago entender? O sea, ¿cómo así que es mi mejor amigo? Siendo que yo tengo a mi esposo y mi esposo debería ser mi mejor amigo. En el caso, por ejemplo, de los hombres, lo mismo. No podemos permitir que ese lugar que es de nuestro esposo o esposa lo usurpe otra persona. Por ejemplo, estamos muy llenos de tecnología y más en este tiempo y a veces nos dejamos llevar por todo lo que tiene que ver los chats. Hay personas que abren chats con este fin de hacer caer a hombres, de hacer caer a mujeres, ustedes me entienden, y son cosas muy fuertes. Hace un tiempo una joven me comentaba esta lucha que estaba teniendo y todo empezó por un chat. Empezaron a contactarse con un hombre y empezaron a tener conversaciones indebidas, obscenas, y ella nunca pensó verse involucrada en esto. Gracias al Señor, ella ya salió de esto, ya fue libre, pero nosotros debemos entender que no podemos jugar con esas cosas, ni solteros ni casados. Tenemos que tener mucho cuidado, guardarnos, cuidarnos, no tanto porque es que mi esposo no se puede enterar o mi esposa no se puede enterar, no tanto por eso, hágalo por usted, hermano y hermana, por su salud espiritual, por su vida, integridad y su vida delante del Señor. Obviamente, si nosotros fuéramos infieles, el daño que se le causa a la familia es grandísimo y a veces irremediable. Obviamente el Señor sana los corazones y nos ayuda, pero evitémonos ese dolor de cabeza y pidámosle al Señor que nos guarde de todas estas cosas. Entonces, evita estar solo con una persona de tu mismo sexo en una casa, en un vehículo. Es más, por ejemplo, en la iglesia se hace un trabajo en el cual se trata de visitar mujeres a mujeres
hombres a hombres. Y lo mismo las llamadas. O sea, es importante que si tú estás en un trabajo de consolidación en la iglesia, no, si tú eres mujer, no estés llamando a los hombres y viceversa. No es correcto. Es preferible que las mujeres atiendan a las mujeres y los hombres atiendan a los hombres y así nos evitamos muchos problemas y muchas situaciones difíciles. Entonces, bueno, hay otro versículo aquí que quiero compartir, ya estamos finalizando. Está en Primera de Corintios 6, 18 y 19. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Entonces, qué bonito es entender esto. Somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo formamos parte de ese pueblo de Dios. Pero más allá de esto, dice la palabra del Señor, somos su casa, somos el lugar donde el Señor vive. Es decir, que nosotros no podemos estar jugando con esto del pecado, con esto de la inmoralidad, porque dice que cualquier otro pecado que tú y yo cometemos está fuera del cuerpo, es decir, no, pues no estamos involucrando como tal nuestro cuerpo físico, pero el que comete fornicación, que son las relaciones sexuales antes del matrimonio y bueno, todo lo que tiene que ver con adulterio y demás e inmoralidades sexuales, dice que está pecando contra su propio cuerpo, contra el templo de Dios, donde Dios mismo habita. Entonces esto es algo bien tremendo. Nosotros no podemos estar jugando con esto. Eh, es decir, Dios reprende fuerte al que, pues, de alguna manera, sabiendo las cosas y lo que tú y yo estamos escuchando, de alguna manera nos ponemos a jugar con esto. No es correcto, no es sabio y pues Dios hoy nos advierte y no lo hagamos hermanos por miedo, sino por amor al Señor, porque lo respetamos también, porque queremos honrarlo. Evitémonos problemas con esta parte de la inmoralidad sexual. Algo que me llamó la atención aquí ya para terminar, dice, hay hombres de Dios que comenzaron bien y terminaron mal. Otros que comenzaron mal y terminaron bien. Pero ¿qué es lo más importante? Que comencemos bien y terminemos bien. No es hacer las cosas a medias. No es como que, pues si se me presenta la oportunidad, yo lo hago. No, no porque ese no es el verdadero carácter del siervo de Dios. Entonces, a la hora de influenciar a otros, lo que van a ver en ti es el ejemplo. Y el ejemplo es lo único. Y esto no se negocia. Es decir, una persona que te va a seguir y tú quieres influenciar, va a ver lo que tú eres como persona. Lo que tú enseñas es muy importante, pero ¿quién eres tú como persona? ¿Quién eres tú y quién soy yo delante de Dios? ¿Quiénes somos? Y debemos buscar que la gente modele nuestra vida, que la gente nos imite a través del Señor Jesucristo. La Biblia dice que debemos ser irreprensibles. Entonces vimos tres tipos de tentaciones. Vimos, en primer lugar, recordemos esto, entonces vimos la parte del abuso de la autoridad o lo que tiene que ver con el orgullo. En segundo lugar, vimos la parte del dinero y en tercer lugar, vimos la parte de la tentación sexual. Entonces, hermano y hermana, tú que escuchaste esta enseñanza, no te involucres en ninguna cuestión de orgullo, de mal manejo del dinero, ni ninguna cuestión de inmoralidad sexual. Guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Guardemos nuestro corazón. Bueno, les enviamos un abrazo a todos. Esperamos que esta enseñanza sea de mucha edificación para sus vidas
y vamos a orar en este tiempo pidiéndole al Espíritu Santo su ayuda y su intervención si de alguna manera estamos pasando por alguna de estas situaciones, pero también debemos aprender a hacer oraciones que nos guarden en el futuro, que nos libren de estas cosas. Entonces vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo hermoso que nos has dado, Señor. Hoy oramos que cada uno de nosotros y cada uno de los que se conectaron para escuchar esta enseñanza, Señor, seamos guardados, Señor, de todas estas situaciones que nos van a tentar, o tal vez en este momento estamos pasando por alguna situación, por alguna tentación de orgullo con el dinero o con la parte sexual. Señor, guárdanos a todos, cúbrenos con tu preciosa sangre, permite, Espíritu Santo, que seamos personas realmente con el carácter tuyo, Señor, a ser fieles, Padre, porque tú nos dices que seamos fieles en la palabra, en lo que tú nos has dado, Señor. Por favor, queremos realmente darte, Señor, a ti la adoración y la gloria, pero con nuestra forma de vida, nosotros, Señor, ser de influencia para otros, ser de ejemplo para otros. Tómanos, Espíritu Santo, y yo oro en esta hora, Señor, que si alguno de mis hermanos está pasando por alguna situación en su carácter, está siendo probado, está siendo tentado, tú lo guardes de caer, tú lo guardes, Señor, y tú estés sobre mis hermanos, ministrándoles, tocándoles, Señor Jesucristo. Gracias por lo que tú estás haciendo. Sigue obrando en sus vidas, sigue obrando en sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, creemos que el Señor está obrando en todos nosotros, que Dios nos está fortaleciendo en este tiempo. Y yo te invito a algo. Ahorita que estamos en nuestras casas, te invito a estudiar más la palabra de Dios. Es decir, voy a dejarte una tarea para que la puedas realizar en casa y mostrarla el próximo domingo de pronto al profesor que esté. Entonces, la idea es que tú busques ejemplos en la palabra de Dios que tengan que ver con estos tipos de tentaciones y cómo estos hombres o mujeres de Dios vencieron la tentación o qué pasó con ellos. Entonces, ejemplos en la parte de orgullo, ejemplos en la parte del manejo del dinero y ejemplos en la parte de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cuántos fueron tentados? Tal vez quiénes cayeron, quiénes no cayeron y cómo lograron vencer o qué pasó con cada uno de sus personajes bíblicos. Entonces, te invito a investigar en la palabra, te invito a leer más acerca de este tema que seguramente va a ser de edificación y de bendición para tu vida. Dios te bendiga, un saludo y un abrazo para todos. Hasta luego.